Es que el genetista estudia y aplica las leyes de la transmisión y metamorfosis de los organismos vivos, microorganismos, plantas, animales y seres humanos. Ay, nomás, almitas, es que hay mucho de qué hablar el día de hoy. Adelante. Carita, ¿cuántas veces hemos escuchado el término de, bueno, ya lo trae por genética, fue herencia genética, la cuestión genética? Escuchamos y escuchamos, pero ¿sabemos realmente a qué se refiere? ¿Quién lo estudia? ¿De qué manera puede beneficiarnos al día de hoy? Bueno, se encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Esmer Sánchez, quien es médico especialista en genética médica, ¿no es así? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, pues muchas gracias a nombre de Infugen por estar aquí con ustedes, es un placer. No, hombre, nosotros encantados platicar este tema tan importante. ¿Qué es lo que hace realmente un genetista? Pues mira, creo que hay como diferentes momentos en la vida en que la gente va a necesitar recurrir a un genetista. A lo mejor el primer momento es estando embarazada, cuando le detectan algo a tu bebé, o cuando tú tienes dudas de que si el bebé viene con algún problema, y esta es la parte de diagnóstico prenatal que hacemos los genetistas, ¿no? Enterarnos cómo viene ese bebé, si puede traer alguna malformación, y creo que lo primero que se hace es hacer una historia del riesgo, como para saber exactamente a esa mujer embarazada qué estudios necesita para poder asegurarnos que el bebé va a estar en las mejores condiciones posibles. Antes de abordar un poquito el tema de la cuestión de los estudios que se realizan, hay enfermedades que realmente se transmiten por genes, que son hereditarias las que conocemos, ¿no? Híjole, ya trae la enfermedad de su padre, ya le heredó por herencia, le heredó por genética, todo esto existe y todo esto se puede analizar a través de estos estudios, ¿verdad? Sí, así es. Creo que otro momento en la vida en que podemos hacer estudios genéticos o acudir con un genetista, pues es en la edad adulta, cuando precisamente nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor en la familia hay muchos antecedentes de cáncer, de que a lo mejor en la familia hay muchos antecedentes de Alzheimer, y bueno, hay como datos críticos que nos podrían hacer sospechar que el Alzheimer, que el Parkinson, que el cáncer son familiares, son hereditarios, y lo que más nos interesa en ese momento pues son los antecedentes familiares, ¿no? El que haya más enfermos en la familia, entre más cercanos estén a nuestra persona, pues más riesgo tenemos. Entre más jóvenes empiecen con los problemas, es un dato que hemos visto que es muy específico para determinar el componente genético de una enfermedad, de las que mencioné, como el Alzheimer, como el Parkinson, como el cáncer. Incluso la diabetes tiene mucho componente genético, claro, también tiene mucho componente ambiental. Entonces a veces hay que hacer como una diferenciación entre esas enfermedades, entre ya traes la predisposición, pero que si te cuidas y cuidas el ambiente y cuidas a las cosas a las que te expone, no expresas esa predisposición. Y claro, hay las enfermedades que sí son genéticas, que sí las heredas de papás a hijos, como la acondroplasia, en donde si el papá tiene acondroplasia, tiene un 50% de riesgo de tener un bebé acondroplásico. Ahora, yo con este tipo de estudios, a temprano momento, ¿puedo yo revertir el hecho de que yo lo padezca en un futuro? ¿Se puede cambiar la información genética de alguna manera? Ahorita se está trabajando mucho, por ejemplo, en cuestiones de diagnóstico preimplantación. Es decir, a ese papá que tiene acondroplasia, que tiene riesgo de tener un bebé con acondroplasia, se estudia las primeras células del bebé antes de implantarlo, para decir, bueno, este bebé está sano, tiene acondroplasia, y entonces se implanta. Y eso es lo que se llama diagnóstico preimplantación. Para las otras enfermedades que son que hablábamos de la predisposición, pues tú heredas la predisposición, pero si puedes manipular el ambiente, por ejemplo en el caso de diabetes, si tienes una dieta sana, si haces ejercicio, si evitas la obesidad, obviamente no se va a desarrollar, porque lo que heredas es una predisposición, y solamente con el estímulo ambiental se va a desarrollar la enfermedad. Claro, es algo importante, ¿no? Bueno, y ahorita con las condiciones ambientales en las que vivimos, por eso es que hemos visto tanto haber de tanta enfermedad que antes no la escuchábamos tanto. Ahora, el someterte a este tipo de estudios ¿es caro? Pues habitualmente sí. Habitualmente sí son caros los estudios, pero yo supongo que va a ser un poquito como los teléfonos celulares, que en un inicio eran muy caros y ahorita todo el mundo tiene uno. Y eso es lo que hemos empezado a ver. En este último Congreso Internacional de Genética ya se presentaron las primeras 6 personas a las que se les analizó todo el genoma. Antes analizar todo el genoma de una persona llevaba años
y costaba millones de dólares. Actualmente el costo se ha bajado tanto a que son un par de miles de dólares y a poderlo hacerlo en un par de días también. Entonces, obviamente los avances en la ciencia nos han permitido tener un mejor acceso a la información genética de los individuos y actualmente podría ser posible que ya un individuo conociera toda su información genética. Ahora, la pregunta es si lo queremos saber. Es decir, ¿Qué tan bueno sea, no? Sí, ahorita que estamos como muy jóvenes, queremos saber qué nos va a pasar en 20 años. Entonces, esa es la parte que tendríamos que analizar muy bien desde el punto de vista médico antes de empezar a ofertar este tipo de estudios, porque a lo mejor suena como que yo sí me quiero hacer todo, y cuando te explican realmente lo que significa te puede dar un miedo espantoso enterarte de cosas que te van a pasar en el futuro y que además es un riesgo, o sea, nada más te dices, tienen 20% más de riesgo de tener diabetes. Entonces, tendríamos que pensarlo muy bien antes de ir a un estudio de todos los genes, ¿verdad? Por su parte, cuestión de ética, creo yo, y por nuestra parte, al someternos, bueno, no sé, de alguna manera podría ser prevenir las nuevas generaciones. Abordando un poco el tema anterior que platicabas, el que yo puedo prevenir que mi información genética, que de alguna manera viene alterada o con ciertas cosas que no nos están gustando a través de los años o de las generaciones, pueda yo modificar mis futuras generaciones, bueno, mis hijos, mis nietos, de alguna manera, ¿puedo yo desde este momento tratar de hacer algo? Ahorita la mejor herramienta que tenemos es como analizar nuestros antecedentes familiares. Okay. Como que tener muy claro qué ha pasado con las generaciones arriba de la nuestra y eso nos permitiría saber cuáles son nuestros riesgos individuales. Si consideramos que hay un riesgo específico, un antecedente importante, pues creo que vale la pena ir a un genetista, porque en ese momento él va a decidir si sí necesitas hacerte un estudio, ya sea presintomático, porque realmente estés en riesgo elevado, o realmente va a ser un estudio exploratorio únicamente para quitar la angustia. Claro. Entonces, sí es muy importante empezar por nosotros mismos, autoanalizar nuestros antecedentes familiares y a lo mejor consultarlo con nuestro médico de cabecera si es necesario ir al genetista y bueno, si lo aconseja, pues claro. Creo que es muy importante ser muy oportunos y tratar de prevenir, ¿no? Yo creo que eso es algo sumamente importante, hablar de nuestra salud, creo que es vital sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, no cabe duda que la medicina y las investigaciones y toda la cuestión de la genética ha estado progresando de una manera increíble. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Creo que todavía hay muchísimos temas de los cuales podríamos platicar acerca de esto. Queda pues la invitación abierta y pues recordarles a todos ustedes que bueno, por tu bien, Infogen responde. Muchas gracias, vamos rapidísimo al otro lado de la casa. Muchas gracias.